El calor de Ciudad de México se colaba por las ventanas del pequeño apartamento en la colonia Narvarte. Francisca Méndez, de 28 años, mecía suavemente a su hija Lucía, de apenas 3 meses, mientras le daba el pecho. El ventilador giraba perezosamente, apenas moviendo el aire denso de aquella tarde de julio. Las paredes color durazno, descoloridas por el tiempo, habían sido testigos silenciosos de cómo su matrimonio con Carlos se había ido deteriorando desde el nacimiento de la pequeña. «Ya llegué», anunció Carlos, dejando caer las llaves sobre la mesa del comedor con un estruendo que sobresaltó a Lucía, quien interrumpió su lactancia con un llanto agudo. «Por favor, Carlos, haz menos ruido. Acabo de lograr que se tranquilizara», susurró Francisca intentando calmar a la bebé. Carlos, con su camisa arrugada y ojos enrojecidos, se acercó tambaleándose. El olor a mezcal impregnaba su aliento. «¿Y mi comida? ¿No has hecho nada en todo el día?» «He estado con Lucía. Sabes que apenas duerme y siempre es lo mismo», interrumpió Carlos golpeando la pared con el puño. «Desde que nació esa niña, yo no existo para ti. Ni la casa, ni la comida, nada». Francisca sintió que el corazón le latía con fuerza. Reconocía esa mirada, ese tono. Durante los últimos meses, los arranques de ira de Carlos habían empeorado, pero nunca la había tocado, al menos hasta esa noche. «Carlos, por favor. Lucía acaba de dormirse. Podemos hablar después». Intentó apaciguarlo mientras cubría discretamente su pecho y acomodaba a la bebé en sus brazos. «¿Hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De cómo esa niña ha arruinado todo?» Francisca se levantó lentamente, con Lucía en brazos, intentando dirigirse a la habitación. «Voy a acostarla. Después calentaré algo para...» No pudo terminar la frase. La mano de Carlos se estrelló contra su mejilla con tal fuerza que perdió el equilibrio. Instintivamente, apretó a Lucía contra su pecho mientras caía sobre una rodilla. El dolor era agudo, pero el miedo por su hija era mayor. «No vuelvas a darme la espalda cuando te estoy hablando», gritó Carlos, inclinándose sobre ella. La pequeña Lucía lloraba desconsoladamente. Con la mejilla ardiendo y el sabor metálico de la sangre en la boca, Francisca se incorporó lentamente. «Nunca más», murmuró, con una voz que no parecía la suya. Una voz que venía de algún lugar profundo, un lugar que no sabía que existía dentro de ella. «¿Qué dijiste?», preguntó Carlos entornando los ojos. «Que nunca más me volverás a tocar», respondió ella, sosteniendo su mirada por primera vez en mucho tiempo. Carlos soltó una carcajada amarga. «¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú?» Esa noche, mientras Carlos dormía profundamente, vencido por el alcohol, Francisca permanecía despierta en la mecedora junto a la cuna de Lucía. Su mente no descansaba. Recordaba los primeros años juntos, cuando Carlos era atento y cariñoso. El cambio había sido gradual. Primero fueron comentarios hirientes, luego gritos, después llegaron las amenazas, y ahora esto. Observó a su hija dormir plácidamente, ajena al infierno que se desarrollaba a su alrededor. «No crecerás viendo cómo tu padre me golpea», susurró, acariciando la pequeña mano de Lucía. «No aprenderás que eso es amor». En la penumbra de aquella habitación, mientras las luces de la ciudad dibujaban sombras en las paredes, Francisca comenzó a elaborar un plan. No sería fácil, pero ya no tenía opciones. Sacó del cajón de su mesa de noche un pequeño cuaderno de tapas gastadas y comenzó a escribir. Su madre siempre le había dicho: «Mija, un problema escrito es un problema medio resuelto». Y ahora, más que nunca, necesitaba claridad. Mientras escribía, las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca de su labio partido. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas desgastadas, Francisca había tomado su decisión. Esta sería la última vez que Carlos la lastimara. De alguna manera, encontraría la forma de poner fin a su tormento. El mercado de la Merced bullía de actividad cuando Francisca, con Lucía en su rebozo, se abrió paso entre los puestos. Llevaba gafas oscuras que ocultaban el moretón en su ojo izquierdo. Se detuvo frente al puesto de hierbas medicinales de doña Soledad, una mujer de unos 60 años, con rostro curtido por el sol y ojos sabios. «Buenos días, doña Sole», saludó Francisca, ajustando el rebozo para que Lucía estuviera más cómoda. «Francisca, qué gusto verte. ¿Cómo está esta belleza?».
respondió la mujer, inclinándose para ver mejor a la bebé. Su sonrisa se desvaneció al notar las gafas oscuras de Francisca. «¿Por qué no te las quitas? Hace poco sola aquí adentro». Francisca bajó la mirada. «Prefiero no hacerlo, doña Sole». La anciana rodeó el puesto y con delicadeza retiró las gafas del rostro de Francisca. Su expresión se endureció al ver el hematoma violáceo. «Fue él, ¿verdad?». Francisca asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Ven conmigo», dijo doña Soledad, llamando a su nieta para que cuidara el puesto. Condujo a Francisca hasta un pequeño cuarto detrás de los puestos, donde guardaba sus hierbas y preparados. «Ya no puedo más, doña Sole», confesó Francisca una vez dentro. «Me golpeó mientras amamantaba a Lucía. Podría haberla lastimado a ella también». La anciana tomó las manos de Francisca entre las suyas. «Escúchame bien. Mi hija vivió lo mismo que tú. Su marido la golpeaba hasta que un día...». Hizo una pausa, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. «Un día no se contuvo y la mató. Mi nieta se quedó sin madre. No permitiré que eso te pase a ti o a esta criatura». Doña Soledad sacó de un cajón una tarjeta con el nombre de un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia. «Ve allí. Te ayudarán». Al día siguiente, Francisca se presentó en el Centro de Justicia para las Mujeres en Azcapotzalco. La trabajadora social, Mariana Fuentes, la recibió con una calidez que Francisca no había experimentado en mucho tiempo. «Estás dando un paso muy valiente», le dijo Mariana después de escuchar su historia. «Muchas mujeres nunca llegan a dar este paso». Durante las siguientes semanas, Francisca asistió a terapia en el centro mientras planeaba su escape. Conoció a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Entre ellas estaba Elena, una abogada que había dejado a su esposo abusivo 5 años atrás. «El sistema no siempre funciona como debería», le explicó Elena una tarde, mientras compartían un café en la pequeña cafetería cerca del centro. «A veces, la denuncia no es suficiente. Necesitas un plan de contingencia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Francisca, meciendo suavemente a Lucía, que dormía en sus brazos. «Quiero decir que debes estar preparada para cualquier escenario. Carlos no parece el tipo de hombre que aceptará que lo dejes. Los hombres como él consideran a sus esposas una propiedad». Elena hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. «Necesitas evidencia de lo que te ha hecho, un lugar seguro donde ir y... protección». «¿Protección?». Elena abrió su bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo deslizó sobre la mesa. «Por si las cosas se ponen feas». Francisca desenvolvió el pañuelo y vio una navaja pequeña pero afilada. «Elena, yo no podría...». «No digo que la uses», interrumpió Elena, «pero tenerla te dará seguridad, y si llegara el momento...». Dejó la frase inconclusa. Esa noche, mientras Carlos roncaba a su lado, Francisca pensaba en todo lo que había aprendido. No era solo la navaja lo que Elena le había dado, era la idea de que tenía derecho a defenderse, a protegerse a sí misma y a su hija. Con cuidado para no despertar a Carlos, se levantó y fue hasta el pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Encendió la lámpara y abrió su diario. Había estado documentando cada golpe, cada insulto, cada amenaza. Tomó su teléfono y fotografió las páginas, enviándolas a un correo electrónico que había creado específicamente para esto. También había grabado algunas de las explosiones de ira de Carlos, pequeños clips de audio que guardaba como pruebas. Sabía que necesitaría todo esto si decidía denunciarlo formalmente, pero mientras revisaba las grabaciones, algo llamó su atención. En uno de los audios, Carlos hablaba por teléfono, mencionando un negocio que Francisca desconocía, algo relacionado con mercancía que llegaba del sur. La forma en que hablaba, en clave, sugería que no era algo legal. Francisca sintió un escalofrío. ¿En qué estaba metido Carlos? ¿Drogas, tal vez? De ser así, esto podría ser tanto un peligro adicional como una posible ventaja para ella. Regresó a la cama con la mente llena de nuevas posibilidades y temores. El plan que había estado formando comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Ya no se trataba solo de escapar. Ahora tenía información que podría usar. Mientras se acostaba, la navaja de Elena, escondida bajo su almohada, le recordaba que ya no estaba sola. Tenía una red de apoyo. Mujeres que habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido. Mujeres que la ayudarían a sobrevivir también. Las lluvias de agosto
habían convertido las calles de la colonia en pequeños ríos. Francisca corría bajo la tormenta, con Lucía protegida bajo su impermeable, mientras las gotas golpeaban con furia el plástico. Había perdido el autobús y ahora llegaba tarde a casa. Carlos odiaba que llegara tarde. Cuando entró al apartamento, lo encontró sentado en la oscuridad, solo iluminado por el resplandor azulado del televisor. «Son las 8:30», dijo él, sin voltear a mirarla. «Lo siento, perdí el autobús y con la lluvia...» «¿Dónde estabas?», interrumpió Carlos levantándose lentamente. «En el mercado. Ya te lo dije esta mañana». Francisca intentaba mantener la calma mientras desvestía a Lucía, que estaba empapada a pesar de sus esfuerzos por protegerla. «Mentirosa», escupió Carlos acercándose. «Te llamé al celular varias veces y no contestaste. Estaba en el centro comunitario», admitió finalmente Francisca. «Tienen un programa para madres solteras y...» La bofetada llegó tan rápido que no tuvo tiempo de protegerse. «¿Madres solteras? ¿Eso es lo que quieres ser?». Lucía comenzó a llorar desconsoladamente ante el ruido. Francisca la apretó contra su pecho, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. «¿Sabes qué, Carlos? Sí, preferiría ser madre soltera que seguir viviendo así», respondió, sorprendida de su propia audacia. Carlos la miró como si no la reconociera. Luego, con una calma aterradora, se dirigió a la cocina. Francisca aprovechó para llevar a Lucía a su habitación y acostarla en la cuna. Cuando regresó a la sala, Carlos estaba sentado a la mesa, con un vaso de tequila en la mano y algo más sobre la mesa. La navaja que Elena le había dado. «¿Qué es esto?», preguntó él, jugando con el pequeño cuchillo. «¿Pensabas usarlo contra mí mientras duermo?». El corazón de Francisca se aceleró. «Es para pelar frutas», mintió, sabiendo que él no le creería. Carlos sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Te voy a enseñar lo que pasa cuando una mujer amenaza a su marido». Lo que siguió fue una pesadilla de violencia que Francisca apenas podía procesar. Carlos la golpeó sistemáticamente, evitando su rostro, concentrándose en áreas que quedarían cubiertas por la ropa. Cuando finalmente se cansó, la dejó en el suelo de la cocina, temblando. «Si intentas irte, te mato. Y si no te encuentro a ti, encontraré a la niña», le advirtió antes de salir del apartamento, llevándose la navaja con él. Durante horas, Francisca permaneció inmóvil, demasiado adolorida para moverse. La lluvia seguía cayendo afuera, amortiguando los sollozos que escapaban de su garganta. Finalmente, el llanto de Lucía la obligó a levantarse, con cada movimiento sintiendo como si 1000 agujas se clavaran en su cuerpo. Llegó hasta la cuna de su hija. «Tranquila, mi amor», susurró tomándola en brazos a pesar del dolor. «Mamá está aquí. Mamá siempre estará aquí». Mientras alimentaba a Lucía, una resolución fría se formó en su mente. Esto tenía que terminar. No podía esperar más. No podía seguir el proceso legal que podría tomar meses o años. No tenía tanto tiempo. Recordó las conversaciones telefónicas de Carlos, sus negocios turbios. Había estado vigilándolo, recopilando información. Sabía que guardaba dinero y documentos en una caja fuerte, oculta detrás de un panel suelto en el closet. También sabía que tenía un arma. Esa noche, después de asegurarse de que Lucía estaba profundamente dormida, Francisca abrió el panel y manipuló la combinación de la caja fuerte. Había memorizado los números observando a Carlos cuando creía que ella no prestaba atención. Dentro encontró fajos de billetes, documentos y, efectivamente, una pistola. También encontró algo que no esperaba, varias bolsas pequeñas con un polvo blanco. Sus sospechas eran ciertas. Tomó uno de los fajos de dinero y lo escondió en su bolso. Luego, con manos temblorosas, examinó la pistola. Nunca había disparado una, pero sabía que Carlos la mantenía cargada. La devolvió a la caja fuerte, cerró todo como estaba y regresó a la cama. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el trabajo, Francisca hizo varias llamadas. Primero a Elena, luego a Mariana del centro de apoyo, y finalmente a un número que había conseguido a través de doña Soledad, el contacto de un policía honesto que podría ayudarla. «No puedo garantizar que lo arresten de inmediato», le explicó el oficial Ramírez por teléfono. «Pero con las pruebas que tienes de su negocio de drogas, podemos iniciar una investigación. Eso te daría tiempo para desaparecer». «No quiero desaparecer».
respondió Francisca con firmeza. Quiero que él desaparezca de nuestras vidas. Esa tarde, Francisca preparó la cena como de costumbre. Cocinó los chiles rellenos que tanto le gustaban a Carlos, sirvió tequila en su vaso favorito y esperó. Cuando él llegó, pareció sorprendido por el recibimiento. ¿Qué celebramos?, preguntó desconfiado. Nada especial, respondió ella con una sonrisa que esperaba fuera convincente. Solo quería que tuviéramos una noche tranquila. Carlos la estudió por un momento, como buscando alguna trampa, pero el olor de la comida y la visión del tequila pudieron más que su suspicacia. Se sentó a la mesa y comenzó a comer con apetito. «Está bueno», admitió entre bocados. Francisca apenas tocó su plato. Observaba a Carlos comer pensando en todas las veces que había preparado comida para él, todas las veces que había intentado complacerlo, solo para recibir golpes e insultos a cambio. «¿No comes?», preguntó él ya por su segundo vaso de tequila. «No tengo mucha hambre», respondió ella, forzando otro bocado para no levantar sospechas. A medida que avanzaba la noche, Carlos bebía más y más. Francisca lo alentaba, sirviéndole otro vaso cada vez que terminaba el anterior. Cuando finalmente se quedó dormido en el sofá, ella puso en marcha la siguiente fase de su plan. Con cuidado para no despertarlo, buscó su teléfono y envió varios mensajes a sus contactos del negocio, insinuando que tenía problemas con la policía y que era mejor no comunicarse por unos días. Luego, llamó al oficial Ramírez. «Está hecho», dijo simplemente. «Tienen unas horas antes de que despierte». Mientras esperaba, Francisca empacó lo esencial para ella y Lucía en una pequeña maleta. Ropa, documentos, algunas fotos. Se detuvo al encontrar una fotografía de su boda con Carlos. En ella ambos sonreían a la cámara, jóvenes y aparentemente felices. «Éramos otras personas entonces», murmuró, guardando la foto de todas formas. Algún día, Lucía preguntaría por su padre, y Francisca quería tener algo que mostrarle, algo que no estuviera manchado por la violencia y el miedo. El sonido de una sirena a lo lejos la sacó de sus pensamientos. Era hora. El apartamento estaba en silencio, exceptuando los ronquidos ocasionales de Carlos. Francisca miró el reloj. 2:43 de la madrugada. Pronto llegaría la policía. Se acercó a la cuna de Lucía y la contempló dormir, tan pacífica, tan ajena a todo lo que estaba por suceder. Un ruido repentino la sobresaltó. Carlos se había despertado y la miraba desde la puerta de la habitación, con los ojos enrojecidos y la mirada turbia. «¿Qué haces despierta?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. «Lucía estaba inquieta», mintió Francisca intentando ocultar su nerviosismo. Carlos entró en la habitación tambaleándose. Se detuvo frente a la maleta abierta sobre la cama. «¿Vas a algún lado?». El corazón de Francisca dio un vuelco. «No, solo estaba ordenando algunas cosas». Carlos la miró fijamente, y por un momento pareció que la niebla del alcohol se disipaba de su mente. «Mientes», dijo con una claridad repentina. «Siempre has sido mala mentirosa». Se acercó a ella con paso decidido. Francisca retrocedió hasta chocar con la pared. «¿Qué hiciste?», preguntó él agarrándola por los hombros. «¿A quién llamaste?». En ese momento, el llanto de Lucía rompió la tensión. Francisca aprovechó la distracción para zafarse del agarre de Carlos y acercarse a la cuna. Tomó a la bebé en brazos, colocándose estratégicamente para mantener a Lucía entre ella y Carlos, sabiendo que él raramente se acercaba a la niña. «Nadie viene, Carlos. Solo estaba preparando algunas cosas para ir a visitar a mi madre mañana. Dame a la niña», ordenó él extendiendo los brazos. Francisca apretó a Lucía contra su pecho. «Está asustada. Déjame calmarla primero». «Dije que me la des», gritó Carlos, avanzando hacia ella. El sonido de sirenas acercándose congeló a ambos en el sitio. La expresión de Carlos cambió del enojo a la comprensión, y luego a una furia fría y calculada. «Fuiste tú», susurró. «Me delataste». Sin darle tiempo a reaccionar, Carlos se abalanzó sobre ella. Francisca apenas tuvo tiempo de girar para proteger a Lucía con su cuerpo antes de que el primer golpe la alcanzara en la espalda. «¡Te voy a matar!», gritaba Carlos mientras la golpeaba. «A ti y a esa mocosa». Con Lucía llorando histéricamente en sus brazos, Francisca logró escapar de la habitación. Corrió hacia la sala,
pero Carlos la alcanzó y la derribó, haciendo que perdiera el equilibrio. En el último momento, logró girar para no caer sobre Lucía, pero al hacerlo golpeó su cabeza contra la esquina de la mesa de centro. El dolor fue instantáneo y cegador. La sangre comenzó a correr por su frente, nublándole la visión. A través de la bruma roja, vio a Carlos acercándose a ella fuera de sí. «Te dije lo que pasaría si intentabas dejarme», dijo, sacando algo de su bolsillo, la navaja que le había confiscado días atrás. Francisca se arrastró hacia atrás, intentando alejarse mientras protegía a Lucía. Su mano tanteó desesperadamente el suelo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse. Sus dedos encontraron algo frío y metálico bajo el sofá, la pistola que Carlos guardaba en la caja fuerte y que ella había escondido allí antes, como último recurso. Las sirenas estaban ya muy cerca, pero no llegarían a tiempo. Carlos se abalanzó sobre ella con la navaja en alto. El disparo resonó en el pequeño apartamento, seguido por un silencio absoluto. Carlos se quedó inmóvil, con una expresión de sorpresa en el rostro. Miró la mancha roja que se expandía en su camisa y luego a Francisca, que sostenía la pistola con manos temblorosas. «Tú», fue lo único que logró decir antes de desplomarse. Francisca se quedó paralizada, con la pistola aún en la mano, y Lucía llorando contra su pecho. No supo cuánto tiempo pasó así. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora, hasta que la puerta se abrió de golpe y varios policías entraron, armas en mano. «¡Policía, suelte el arma!», gritó uno de ellos. Con movimientos lentos, Francisca dejó la pistola en el suelo y levantó una mano, mientras con la otra seguía sosteniendo a Lucía. «Él iba a matarnos», dijo con voz apenas audible. «Iba a matarnos a las 2». Las siguientes horas fueron un borrón de luces de ambulancia, preguntas de policías y el constante llanto de Lucía, que solo se calmaba cuando estaba en brazos de su madre. Francisca fue llevada al hospital, donde le suturaron la herida de la cabeza y documentaron los numerosos moretones y contusiones en su cuerpo. El oficial Ramírez la visitó allí. «Encontramos las drogas en su apartamento», le informó, «y su teléfono está lleno de mensajes que lo implican en el negocio. Eso, sumado a la evidencia de abuso que recopilaste y el hecho de que te atacó con un arma blanca frente a un testigo», hizo un gesto hacia la puerta donde Elena esperaba para verla. «Todo indica defensa propia». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Francisca, meciendo suavemente a Lucía, que finalmente dormía. «Habrá una investigación, por supuesto», respondió Ramírez, «pero con todo lo que tenemos, es poco probable que enfrentes cargos graves. Aún así, te recomiendo que consigas un buen abogado». Elena entró en ese momento, acercándose para abrazar cuidadosamente a Francisca. «Ya tengo al mejor abogado esperando para hablar contigo», le aseguró, «y un lugar seguro donde tú y Lucía pueden quedarse mientras todo se resuelve». «No puedo pagarlo», murmuró Francisca. «No te preocupes por eso ahora», respondió Elena con firmeza. «Hay todo un grupo de mujeres dispuestas a ayudarte, mujeres que han pasado por lo mismo, que han sobrevivido como tú». 6 meses después, Francisca estaba sentada en un pequeño patio lleno de plantas, en una casa en las afueras de la ciudad. Lucía, ya casi de 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, riendo cada vez que caía sobre su trasero acolchado por el pañal. La investigación había concluido hacía semanas, determinando que Francisca había actuado en defensa propia. El caso había atraído la atención de los medios, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica en México. Doña Soledad llegó con una bandeja de café y pan dulce. «¿Cómo estás hoy, mija?», preguntó sentándose junto a Francisca. «Mejor», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Cada día un poco mejor». Las pesadillas aún venían algunas noches, y había momentos en que un ruido repentino la hacía saltar. Pero la terapia estaba ayudando, y el apoyo de las mujeres que la habían acogido era invaluable. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó doña Soledad. Francisca asintió. 1 año desde aquella noche. La anciana tomó sus manos entre las suyas, ásperas pero cálidas. «Y mírate ahora, viva, fuerte, criando a tu hija en paz». Francisca miró a Lucía, que ahora intentaba atrapar una mariposa, con sus rizos oscuros bailando con la brisa suave. «A veces me pregunto si hice lo correcto», confesó en voz baja. «Si había otra salida». «Hiciste lo único que podías hacer»,
respondió doña Soledad con firmeza. Te defendiste a ti misma y a tu hija. No hay vergüenza en eso. Francisca asintió lentamente. Había pasado meses atormentándose con esa pregunta, pero cada vez estaba más en paz con la respuesta. No había elegido la violencia la había elegido a ella, y cuando llegó el momento, había elegido sobrevivir. ¿Qué harás ahora?, preguntó doña Soledad. Francisca tomó un sorbo de café antes de responder. He estado ayudando en el centro de apoyo. Hay tantas mujeres que pasan por lo mismo, y la mayoría no tienen a nadie que las escuche, que les crea. Serías buena en eso, aprobó la anciana. Has vivido lo que ellas viven. Sabes lo que es tener miedo y también lo que es encontrar valor. Y también estoy pensando en estudiar, añadió Francisca con un brillo de entusiasmo en los ojos. Quizás derecho, para poder ayudar más directamente. Doña Soledad sonrió ampliamente. Me parece perfecto. El mundo necesita más mujeres como tú, que convierten su dolor en fuerza para ayudar a otras. Mientras observaba a su hija jugar, Francisca reflexionaba sobre el camino recorrido. Había perdido mucho en el último año, pero también había ganado algo invaluable: su libertad, su seguridad y la oportunidad de criar a Lucía en un hogar sin miedo. No sabía exactamente lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en años estaba ansiosa por descubrirlo. Ya no era la mujer aterrorizada que soportaba golpes en silencio. Era una sobreviviente, una luchadora, una madre que haría cualquier cosa por proteger a su hija. «Ven, Lucía», llamó extendiendo los brazos hacia su pequeña. «Es hora de entrar». La niña corrió hacia ella, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Francisca la levantó en brazos, aspirando el dulce aroma de su cabello. «Te amo, mi vida», susurró, besando su frente. «Y te prometo que siempre estaremos a salvo». Mientras entraban a la casa, el sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, prometiendo un mañana mejor. En ese momento, Francisca supo que aunque las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecerían con ella, ya no definirían su camino. El pequeño diario donde había documentado su infierno ahora servía para un propósito diferente. En sus páginas, Francisca escribía los avances de Lucía, sus sonrisas, sus primeras palabras. También escribía sobre su propio proceso de sanación, sobre las pesadillas que iban disminuyendo, sobre los momentos en que lograba sentirse segura nuevamente. La vida después del infierno había titulado esta nueva sección, porque eso era lo que estaba construyendo día a día. Una vida después del dolor, una vida en la que el miedo ya no era el protagonista. Y mientras cerraba la puerta de la casa tras de sí, dejando atrás el sol poniente, Francisca abrazó la certeza de que aquella noche, la noche en que había decidido que ya era suficiente, había sido la última de Carlos en sus vidas, pero también la primera de su verdadera libertad.